Muy bien, vamos a realizar los formularios de Google a partir de las ramificaciones. Esta parte es muy agradable porque a través de los formularios de Google con ramificaciones podemos hacer encuestas donde podamos seccionar diferentes preguntas de acuerdo a algunos grupos o subgrupos que quieramos realizar algunas preguntas en específico. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a escribir en el navegador, ya sea en la parte superior, en la parte de medio, formularios doc. Puede ser en la parte superior, como les decía, o en la parte central del buscador. Formularios doc. Se recomienda abrir a partir de Google Chrome para que, bueno, sea una manera pues más cómoda de trabajar los formularios de Google. Bien, vamos a escribir formularios doc, después vamos a dar enter y vamos a ubicar el primer link que nos aparece después de escribir formularios doc. Se trata de este que es formularios de Google, crea y analiza encuestas de forma rápida. Le vamos a dar clic y vamos a entrar a la interfaz de los formularios de Google. Nos aparecen dos opciones, personal y de empresa. Vamos a dar clic en formularios de Google de manera personal. Una vez dentro de formularios de Google de manera personal, vamos a partir de un formulario en blanco. Ubiquemos esta parte que dice formularios Google, pero en blanco. Le damos clic y se va a abrir ahora sí el formulario en blanco. A partir de este formulario en blanco vamos a empezar a trabajar nuestra encuesta ramificada. Entonces vamos a escribir formulario sin título, vamos a escribir un título, perdón, y vamos a iniciar con una encuesta OAMX, por ejemplo. Esta encuesta unidad será aplicada a través de la unidad académica profesional Tejupilco, ¿sí? Los formularios a partir de ramificaciones me va a permitir seccionar un grupo de preguntas de algunos subgrupos. ¿Esto para qué? Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta YMX. Esta encuesta YMX va a estar dirigida a tres grupos en específicos. El primer grupo puede ser personal administrativo, otro grupo puede ser personal docente y el tercer grupo puede ser estudiantes. Pudiéramos agregar los subgrupos que nosotros deseemos. Por ejemplo, podemos agregar el subgrupo de padres de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta encuesta puede estar dirigida a varios subgrupos. En este caso vamos a utilizar algunas preguntas dirigida a personal administrativo, personal docente y estudiantes. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues bueno, tenemos que hacer varias instrucciones precisas para que nuestro formulario funcione como lo deseamos. En este caso vamos a escribir encuesta WAMEX aplicada por la Unidad Académica Profesional Tejupilco. Inmediatamente me aparece una pregunta sin título. En esta primera pregunta es la que me va a permitir iniciar la ramificación. Y voy a través de tres subgrupos. En este caso voy a escribir la primera pregunta que me va a llevar de la mano hacia mi primer ramificación. Voy a escribir a qué grupo perteneces, por ejemplo. Lo puedo escribir con signos de interrogación para hacer una pregunta y mi primer grupo va a ser personal docente. Como ven aquí en la parte de las opciones dice, bueno, varias opciones. Yo puedo elegir algunas otras más. En este caso me voy a quedar con varias opciones para poder elegir sobre mis tres grupos. En este caso ya llevamos personal docente. Vamos a escribir otro que diga personal administrativo. Y el otro va a ser estudiantes. Voy a realizar varias preguntas que correspondan
a personal docente, varias preguntas que correspondan a personal administrativo y varias preguntas que correspondan a estudiantes. De esa manera voy haciendo mi ramificación a partir de la primera pregunta. Porque esta primera pregunta es muy importante porque me va a dirigir hacia el grupo de preguntas que haya determinado a partir de ese grupo, en este caso personal docente. Vamos a elegir obligatorio y ahora sí vamos a empezar a hacer la primera ramificación que corresponde a personal docente. ¿Cómo vamos a hacer? Es muy importante identificar estas herramientas que están en la parte derecha de su pantalla. Si observan, hay varias opciones. La primera tiene que ver con añadir preguntas, pero la que vamos a ubicar en este momento es el último símbolo que está en la parte de abajo y que dice añadir sección. Esto es muy importante porque nos va a permitir hacer mi ramificación de manera muy precisa en este formulario y vamos a escribir la primera sección. Si se dieron cuenta, cuando yo di clic, me agregó mi sección 2. Yo tengo mi primera sección que es la parte introductoria, pero voy a escribir mis tres secciones: personal docente, personal administrativo y estudiantes. En este caso voy a titular mi primera sección como personal docente. Y dentro de esta sección voy a agrupar todas las preguntas que correspondan a personal docente antes de hacer mi ramificación. Aquí puedo escribir instrucciones. Contesta lo que se te indica a continuación. ¿Sí? A partir de este título voy a ir agregando las preguntas que correspondan a personal docente. Antes de hacer la ramificación, voy a escribir entonces agregar pregunta, añadir pregunta y voy a escribir la primera pregunta dirigida a personal docente. En este caso, por ejemplo, ¿qué asignatura imparte? ¿No? Lo puedo dejar como respuesta corta, puedo elegir la opción que yo guste. En este caso, puedo yo escribir todas las asignaturas, pero lo voy a dejar de manera libre y voy a dejar respuesta corta. Entonces, lo voy a hacer obligatorio. Lo voy a hacer obligatorio y voy a agregar la primera pregunta. Voy a agregar una segunda pregunta dentro de personal docente. Por ejemplo, ya escribí qué asignatura imparte, cuántas horas semana labora, ¿no? Por ejemplo. Y yo puedo escribir varias opciones. Puedo escribir opción 1 de 2 horas a 4 horas semana, por ejemplo. Puedo agregar otra opción que diga 5 horas a 10 horas semana, ¿sí? Y voy a agregar otra opción que diga 11 horas 18, por ejemplo, horas semana. Y puedo escribir más de 19 horas semana. ¿Qué pensamos que sería el docente que ya tiene, por ejemplo, más de 19 horas, que tiene jornada completa dentro de la institución? Y voy a agregar otra pregunta más dentro de mi primer grupo de docentes. ¿Qué les parece? Ya tengo qué asignatura, cuántas horas semana. Ahora voy a escribir referente a docente. De hecho, algo que pudiera haber agregado aquí en personal docente, bueno, primero docente, me parece que puedo agregar una pregunta que tenga que primero escriba nombre completo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero saber, es docente o bueno, escribir nombre completo puede ser que como es una encuesta, pues debe de ser anónima, ¿no? Entonces, esta la podemos quitar. Entonces me quedé con qué asignatura imparte,
cuántas horas semana labora, que al darme la asignatura probablemente pueda dar por hecho quién es, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer así el ejemplo. ¿Qué asignatura imparte? Otra pregunta puede ser, mm, ¿cuántas horas semana son prácticas? ¿No? O sea, es un ejemplo. Y en la opción puedo colocar 1 a 2 horas. Puedo escribir 3 a 4 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya tengo, y las puedo ir haciendo obligatorias. ¿Para qué obligatorias? Para que el docente pues tenga que pasar por las 3 preguntas que me interesan a mí. Entonces las voy a escribir obligatoria, la voy a escribir obligatoria. Y ahora voy a hacer la ramificación. Yo ya tengo mis primeras 3 preguntas de mi primer grupo que tiene que ver con personal docente. Entonces voy a hacer la primera ramificación que tiene que ver con personal docente. ¿Qué voy a hacer? Cuando, cuando el encuestado escriba o elija yo personal docente, le voy a dar la instrucción de que se vaya a tal opción. En este caso, cuando elijan personal docente, se tendrán que ir automáticamente por la instrucción que le voy a dar a las preguntas de personal docente. En este caso, vamos a hacer la primera ramificación. Voy a ubicar los 3 puntitos que están en la parte de abajo de la pregunta que estoy realizando de a qué grupo perteneces y la voy a elegir. Si se dan cuenta, me aparecen 3 opciones: descripción, ir a la sección según la respuesta y ordenar las opciones aleatoriamente. Voy a elegir la que dice ir a la sección según la respuesta, ¿sí? Cuando yo le doy clic ir a la sección según la respuesta, si ustedes notaron, me va a abrir 3 opciones en cada respuesta. En este caso, personal docente, voy a decirle que cuando elijan personal docente se vayan a la sección 2 que corresponde a personal docente. Fíjense bien ahora que le voy a dar la opción personal docente y cuando el docente elija que es personal docente, las preguntas se van a ir dirigidas a la sección 2 de personal docente. No van a abrirse otras preguntas porque yo en este momento estoy haciendo la ramificación. ¿Cómo podemos saber si lo que estoy haciendo es correctamente? Bueno, hasta aquí yo ya hice mi primera ramificación al grupo de personal docente. Ahora, voy a hacer las otras preguntas del grupo de personal administrativo, ¿sí? Entonces, me voy al final de vean, aquí está personal docente, me voy a ir al final de la última pregunta que estoy haciendo de cuántas horas semanas son prácticas. Voy a ubicar nuevamente las opciones que están en la barra lateral de la pantalla del lado derecho y voy a ubicar nuevamente añadir sección. Voy a seccionar. Si se dieron cuenta, ya seccioné y ahora voy a escribir personal administrativo y voy a colocar instrucciones. Contesta lo que se te indica. Ahora, yo ya seccioné. A continuación voy a agrupar las preguntas que correspondan a personal administrativo y entonces voy a agregar la primera pregunta de personal administrativo y le doy clic en añadir pregunta. Nuevamente ubico la barra lateral del lado derecha de la pantalla y añadir pregunta. Voy a añadir la primera pregunta y una pregunta, bueno, nuevamente sobre personal administrativo es ¿qué tipo de plaza ocupa? Por ejemplo, ¿no? Y puedo colocar como opciones interina,
y base, por ejemplo, ¿no? Y le voy a dar obligatorio, ¿sí? Voy a agregar otra pregunta de este subgrupo de personal administrativo, dirigida a personal administrativo. Y puede ser que, ¿qué forma de nómina recibe? ¿No? Por ejemplo, y las opciones puede ser cheque, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O referencia bancaria, por ejemplo, ¿no? Que puede ser que algunos reciben a través de un cheque, que es el papel impreso, y algunos más a través de una referencia bancaria, que es a través de un pago en línea, ¿no? Y le voy a colocar obligatorio. Entonces voy a agregar otra pregunta más de mi grupo de personal administrativo. Y puedo preguntar, ¿qué turno? Lo puedo escribir en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Qué turno labora? Y puedo colocar matutino, matutino o vespertino. O puedo colocar otra que puede ser discontinuo, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden ser 3 opciones y le doy obligatorio. Hasta este momento yo ya tengo mis 3 preguntas que corresponden a personal administrativo. Ahora voy a hacer la ramificación de personal administrativo. Me voy a la primera pregunta inicial, que es mi pregunta base. Esta pregunta es base porque me va a ayudar a hacer la ramificación. Le voy a dar clic a la pregunta base, que es ¿a qué grupo pertenece? Si se dan cuenta, ya hice mi primer ramificación, que es personal docente, porque ya realicé mis 3 preguntas de personal docente. Ahora voy a hacer la ramificación de personal administrativo y ubico la respuesta personal administrativo y me voy a pasar a esta opción donde dice ir a la siguiente sección. Le voy a indicar que se vaya a la sección de personal administrativo y lo voy a elegir. Si se dieron cuenta, aquí yo ya hice mi ramificación de personal administrativo, pero todavía no termino mi encuesta. Me voy a hacer la encuesta referente a estudiantes, ¿sí? Entonces me voy al final del formulario. Si se dan cuenta, tengo personal docente y mis preguntas de personal docente, mi sección personal administrativo y mis 3 preguntas de personal administrativo. Puedo hacer muchísimas preguntas para que le aparezcan a la sección que yo estoy eligiendo. En este caso, vamos a hacer ahora la sección de estudiantes. Nuevamente ubico mi barra lateral derecha y voy a seccionar. Doy clic y si se dan cuenta, en la parte de abajo, déjenme ver porque seccioné en otra parte. Esto deben de tener mucho cuidado porque se tienen que ubicar en la parte que corresponde. Porque yo seccioné, pero dejé marcada la primer pregunta, que es mi base, y seccioné abajo de ella. Entonces me tengo que ir a la última pregunta, selecciono la última pregunta y ahora voy a seccionar nuevamente y se dieron cuenta, ahora sí ya me lo seccionó en la parte de abajo donde yo deseo. Y ahora voy a escribir estudiantes, ¿sí? Y le voy a escribir instrucciones. Escribe lo que se te indica, ¿sí? Ahora voy a escribir las preguntas que corresponden a este grupo de estudiantes. Voy a escribir, para ejemplo, nada más 3 reactivos. Y ubico nuevamente este signo tipo más que me representa añadir preguntas y voy a agregar las preguntas al grupo de estudiantes. Le doy a agregar y al estudiante le voy a preguntar en forma de pregunta, ¿qué carrera estás estudiando? ¿No? Y le escribo como opciones, selecciono opciones, varias opciones, psicología, y voy a escribir administración. Únicamente en este momento administración, ¿sí? Y le voy a dar obligatorio. Voy a agregar otra pregunta que corresponde a estudiantes. Le puedo escribir ¿qué asignatura te agrada más, por ejemplo?
y las puedo agregar como opciones. Opción uno, asignatura de psicofisiología, asignatura, las puedo escribir. En este caso yo lo voy a dejar abierto, entonces voy a elegir respuesta corta. ¿Para qué? Para que el estudiante me escriba de manera manual la asignatura que más le agrada. Y voy a agregar, y le doy obligatorio, porque deseo que mis estudiantes que pertenezcan a este grupo contesten todas las preguntas de este subgrupo. Voy a agregar otra pregunta de este grupo referida a estudiantes y, por ejemplo, voy a escribir ¿en qué turno? ¿En qué turno estudias? Y voy a escribir, ahora sí voy a elegir dos opciones. ¿Por qué? Porque pues no hay que darle es más rápido, es cuando son pocas opciones, más rápido tal vez escribir las opciones. Cuando son muchas, probablemente es más cansado escribir todas, porque pues imagínense que le escriba todas las carreras de toda la que imparte toda la Universidad Autónoma, pues son muchas. Y probablemente yo puedo escribir de manera rápida, eh, le permita al estudiante que escriba manual. En este caso, ¿qué turno estudias? Matutino, y la otra opción es vespertino. Le doy obligatorio. Hasta este momento yo ya, yo ya terminé con las preguntas que corresponden a estudiantes, ¿sí? Y ahora voy a hacer la ramificación, perdón, la ramificación correspondiente a estudiantes. Me voy hasta la parte superior del formulario y voy a ubicar nuevamente mi pregunta base. Esta pregunta base me va a ayudar a hacer la ramificación correspondiente a cada subgrupo. Esto es muy importante. Y ahora voy a hacer la ramificación estudiantes. Le doy clic en la pregunta base para que se desplieguen las opciones de esta pregunta base, y ahora me ubico en estudiantes. Voy a hacer la ramificación correspondiente a estudiantes y me voy, si se dan cuenta, aún no he hecho la ramificación de estudiantes. Voy a elegir la opción, le voy a dar clic en en la flechita que se encuentra a un lado de ir a la sección siguiente, y me va a desplegar varias opciones. Como yo ya hice las preguntas correspondientes al grupo de estudiantes, si se dan cuenta ya me aparece la sección 4, que es estudiantes. La voy a elegir y en este momento yo ya acabo de hacer la ramificación de mis tres grupos que tengo. Yo puedo tener muchos grupos y ir haciendo la ramificación de cada grupo. Ahora, ¿por qué se puede utilizar la ramificación en estos formularios? Porque me permite que yo pueda hacer en un solo formulario. Yo puedo establecer varias preguntas en un solo formulario y utilizar varios subgrupos para no estar haciendo un solo formulario de personal docente. Me voy otra vez y realizo un formulario de personal administrativo y me voy a otro formulario en blanco de personal estudiantes. No, solamente con un solo formulario puedo dirigirme, porque en este caso la encuesta tiene que ver, por ejemplo, con satisfacción, pero estoy retomando tres grupos en específico: docentes, administrativo y estudiante. Muy bien, hasta este punto yo ya terminé mi formulario de ramificaciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta si funcionó de acuerdo a las ramificaciones que yo establecí? Bien, en la parte superior de la ventana hay algunas opciones que me van a permitir configurar de manera ya final mi formulario de ramificaciones. Yo le puedo dar colores, imágenes. Si se dan cuenta, parece como una paleta tipo pintor, que si ustedes le dejan el cursor encima dice personalizar tema. Yo lo voy a personalizar y le voy a colocar un color verde para que se vea como de la universidad. Puedo elegir una imagen. En este caso voy a elegir una imagen, voy a subir un fondo correspondiente a la universidad y me voy a descargas, y yo ya tengo en la parte de abajo, tengo una imagen correspondiente a la universidad. Entonces voy a elegir, ahí está, aquí tengo el símbolo de psicología. Voy a elegir un fondo correspondiente a la universidad. ¿Dónde está? No lo encuentro. Déjenme lo ubico. Aquí está, UMX. Le doy a abrir
y se va a cargar la imagen. Yo nada más ubico qué es lo que quiero mostrar en mi formulario. En este caso le doy listo. Espero unos segundos a que cargue la imagen. Esta imagen se va a colocar como encabezado. Se va a colocar como encabezado en mi formulario. Si se dieron cuenta, se ha subido la imagen. Voy a cerrar. De hecho, hasta me cambió el color de acuerdo al encabezado, no hay problema. Y de esta manera yo ya tengo un título formal que me permita pues darle más presentación a mi formulario. Ahora, ya tengo esa parte, voy a hacer algunos ajustes. Le voy a dar en configuración. Configuración. Y hay tres opciones: general, presentación y cuestionarios. En general le voy a dar que, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar en blanco. Yo puedo ir probando con algunas opciones de acuerdo a las necesidades que tenga yo y mi formulario. En este caso lo voy a dejar así. Me voy a presentación y voy a utilizar mostrar barra de progreso, ¿no? Esta barra de progreso al final de la sección me va a aparecer una pregunta de 3, dos preguntas de 3 en este caso. Mostrar enlace para enviar otra respuesta, lo voy a hacer con mayor presentación, le voy a decir que no. Mensaje de confirmación, le voy a decir que se ha enviado tus respuestas. Muchas gracias. Hasta ahí voy a dejarle en esta parte de presentación. Cuestionarios ahorita en este caso no lo voy a utilizar porque lo que estoy haciendo yo es una encuesta. Si yo le doy en cuestionarios, me va a cambiar mi encuesta como si fuera un examen. En este momento yo no quiero hacer un examen, quiero hacer una encuesta y una encuesta pues no va a ser evaluada. Entonces lo dejo hasta este punto, no lo voy a transformar en cuestionario, lo voy a dejar solamente en presentación y le doy guardar. Hasta este punto yo ya le di algunas configuraciones, pero yo necesito saber cómo quedó mi ramificación. Entonces voy a darle en vista previa. Ubico nuevamente en la parte superior un icono, ¿sí? Este icono me va a permitir observar mi vista previa antes de que yo la envíe a mis estudiantes. Entonces le doy vista previa y me va a abrir mi formulario en tipo presentación, como si ya fuera el que yo ya envié a mis estudiantes o a mi población en la que yo voy a aplicar esta encuesta. Si se dan cuenta, aparece encuesta UAMEX, Unidad Académica Profesional Tejupilco, y me aparece primer pregunta base, que es: ¿a qué grupo perteneces? Ahora pongan mucha atención, si yo le doy clic en personal docente, elijo personal docente y le doy siguiente, me va a mandar a mi sección de personal docente. ¿Ya se dieron cuenta? Y mis tres preguntas de personal docente. Ahora, mucha atención porque va a pasar algo al final de estas tres preguntas que también es muy importante anotar, porque si yo no lo configuro va a pasar lo siguiente. Hasta aquí en este punto yo ya hice bien mi ramificación porque elegí personal docente y me pasó a las preguntas de personal docente. Entonces dice: instrucciones, contesta lo que se te indica. ¿Qué asignatura imparte? Derechos humanos, por ejemplo. ¿Cuántas horas semana labora? 5 o 10, por ejemplo. ¿Cuántas horas semana son prácticas? 1 a 2 horas. Ahora, yo ya contesté las tres preguntas que corresponden a personal docente, pero si yo le doy siguiente, observen lo que va a pasar. Me, si se dieron cuenta, me pasó a personal administrativo, que es mi otro grupo, al que me va a pasar a a otro subgrupo. Aquí es un pequeño error que yo hice de manera intencional. ¿Por qué? Porque yo esto no quiero que si es personal docente ahora me pase personal administrativo y personal estudiante. Esto lo hice de manera intencional porque probablemente nos puede pasar este error. Ahora, esta es mi vista previa, aquí no pasa nada, yo la puedo cerrar. La voy a cerrar en este momento y me voy a ir a mi formulario donde estoy editando, ¿sí? Si se dan cuenta,
yo acabo de hacer mi ramificación, pero me falta algo muy importante, que es indicarle que cuando termine las preguntas de personal docente, pues inmediatamente me dé enviar formulario. ¿Cómo voy a hacer esto? Muy bien, para terminar mi configuración, si se dieron cuenta, pues generó un pequeño error. Esto lo hice de manera intencional, como les decía, porque pudiera haber pasado. ¿Cómo voy a hacer para que mi formulario, cuando terminen las preguntas de personal docente, pues inmediatamente se vaya, envíe el formulario y ya no me tenga que aparecer las preguntas de personal administrativo? Pongan mucha atención. Bien, me voy a ir a mi primer grupo, que es personal docente, ¿sale? Entonces, en personal docente, primero escribí 3 preguntas. ¿Qué asignatura imparte? ¿Cuántas horas semana? Y cuántas horas semana son prácticas. Para que yo pueda decirle al formulario cuando termine la última pregunta, que es cuántas horas semana son prácticas, y elija cualquiera de las respuestas, se envía el formulario. Entonces, le voy a dar clic en la última pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, me aparecen las dos opciones. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar una pequeña instrucción. Esa es la última ramificación que tengo que hacer para que me envíe las respuestas al formulario. Entonces, me ubico en la última pregunta. ¿Por qué en la última pregunta? Porque si yo no le doy esta ramificación en la última pregunta, por consiguiente, después se va a pasar a personal administrativo. Yo no quiero que se pase a personal administrativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la ramificación en la última pregunta para que cuando termine en personal docente, pues se envíe el formulario inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? El mismo procedimiento que hice en la pregunta base. En la última pregunta de personal docente me voy a ubicar en los 3 puntitos, le voy a dar clic y le voy a dar ir a la sección según la respuesta. Aquí voy a ramificar. Si se dan cuenta, me aparecieron ir a la siguiente sección en las dos opciones de respuesta. Esto es muy importante porque en las dos opciones de respuesta yo le tengo que dar enviar formulario. Si yo nada más le escribo en la opción de 1 a 2 horas enviar formulario, cuando mi personal docente escriba, no, pues mi respuesta es de 3 a 4 horas, pero si yo aquí no le escribí también o no hice la ramificación en enviar formulario, por consiguiente se va a pasar a personal administrativo. Tengan mucho cuidado porque entonces le voy a dar en la última pregunta de personal docente, que es cuántas horas semanas son prácticas, le voy a dar también enviar formulario. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo ya elegí en las dos respuestas enviar formulario. Este procedimiento lo voy a hacer en la última pregunta de cada sección. ¿Para qué? Cuando termine mi población de terminar de contestar la última pregunta, pues ya le dé la instrucción al formulario que ya envié el formulario o envíe sus respuestas. Me voy a personal administrativo y me voy a ubicar en la última pregunta, que es ¿qué turno laboral? ¿En qué turno labora? Perdón. Entonces me voy a los 3 puntitos en la parte de abajo, parte inferior derecha de la pantalla, 3 puntitos, le doy clic y le voy a decir ir a la sección según la respuesta. Y me aparecen mis 3 opciones y 3 opciones de sección. A las 3 le voy a colocar ir enviar formulario, enviar formulario, enviar formulario. ¿Para qué? Cuando mi personal escriba matutino, ya se envía el formulario. Quien escriba vespertino, se envía el formulario. Quien escriba discontinuo, se va a enviar el formulario. Ahora me voy a pasar al grupo de estudiantes, pero me voy a ir a la última pregunta. Le doy clic y se despliegan las opciones, nuevamente los 3 puntitos, ir a la sección según la respuesta y nuevamente también le voy a escribir enviar formulario según la respuesta y enviar formulario. Hasta este punto entonces yo ya le di las instrucciones correspondientes. Ahora, ojo, me voy entonces ahora a la parte superior en vista previa para ver cómo quedó mi formulario después de todas las instrucciones que les di. Le doy vista previa y se va a abrir mi formulario. Ahora sí lo voy a contestar de acuerdo
a el grupo en el que pertenezco. Voy a escribir personal docente, le doy siguiente y si se dan cuenta, ahora me aparecen las preguntas que corresponden a personal docente. Yo voy a contestar cada una de ellas. Asignatura que imparte derechos humanos. ¿Cuántas horas semana labora? De 2 a 4 horas. ¿Cuántas horas semana son prácticas? 1 a 2 horas. Y hasta aquí yo ya terminé mi encuesta correspondiente a personal docente. Si yo le doy clic en siguiente, observen, ahora sí me aparece correctamente la instrucción enviar. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces le voy a dar enviar. Y listo, ya se envió. De hecho dice, se ha enviado tus respuestas, muchas gracias. Esta fue la instrucción que le di en presentación. Hasta este punto hemos terminado con nuestro formulario con ramificaciones. Le doy cerrar a la vista previa y me quedo en mi formulario base. Si se dieron cuenta aquí en donde dicen en la parte central dice preguntas y respuestas. Si le doy en clic en respuestas ya me aparece que ya alguien contestó mi formulario y aparece que me lo contestó, me lo contestaron en el personal docente y me escribieron, ya están las primeras respuestas de personal docente. Bien, pero lo que me interesa en esta parte es en las preguntas y ahora sí, en la parte superior está el botón enviar. Le doy clic en enviar y ahora lo puedo enviar a través de correo, de un link, le voy a dar de un link, le doy a cortar URL, ya me lo selecciono, le doy copiar y ahora sí, yo ya copié el link y yo ya lo puedo mandar a través de WhatsApp o a través de correo como uno guste, ¿sí? Hasta este punto pues terminamos lo que es formularios de Google a través de ramificaciones. Muchas gracias.